Cantos y Costumbres quiere ser la vitrina de presentación para muchos artistas, para grandes cultores de nuestra música tradicional y contemporánea. Como le hemos prometido la semana pasada, hoy tenemos una gran invitada. ¿Quieres saber de quién se trata? Acompáñanos en Cantos y Costumbres. Nuestra invitada especial de hoy es conocida como la voz angelical del Perú. Ella empezó su carrera artística a los 12 años allá en su tierra natal de Cora Cora, en Ayacucho. Nos acompaña Angélica María Huaraca Tello, más conocida como Angélica María. Bienvenidos a Cantos y Costumbres, querida Angélica María. ¿Cómo está mi linda José? Un saludo muy especial a esta linda programación y sobre todo feliz de virtualmente ya verte, amiga mía. Todavía no nos hemos cruzado en los escenarios, pero feliz de poder ser invitada de este bonito programa que pues está revalorando, rescatando mucho lo que esta pandemia nos ha quitado un poco también, ¿no? Así que es una ventana para mí poder saludar a toda tu linda audiencia en los distintos puntos de nuestro país y bueno, por Facebook Live, también por tu página que se está emitiendo esta linda programación. Qué gusto tenerte en este programa, que es una oportunidad para nosotros y para nuestro público saber un poco más de ti, Angélica María. Cuéntanos un poco más de ti. Bueno, para aquellos que aún no conocen a Angélica María, porque no todos nos pueden conocer, así es. Bueno, yo vengo de la hermosa tierra sureña del departamento de Ayacucho, bien lo decías, de Cora Cora, que pertenece pues a este gran departamento de Ayacucho, la provincia de Parinacochas, tierra de cantautores, tierra del huayno, el yarabí, y una tierra muy generosa musicalmente, ¿no? Así que ya este año, bordeando a mis 22 añitos de trayectoria, ya tengo mayoría de edad. La experiencia. Ya la experiencia nos va acompañando y también, ¿no? El aprendizaje siempre es continuo en este andar angosto, ancho, largo, corto de la vida artística, mi querida José. Así es, así es. Bueno, la suerte que tenemos como artistas también, porque estamos frente a un público diverso, y nos llenamos de mucho cariño de la gente, y nosotros vamos, por supuesto, también con mucho cariño a cantarles, ¿no? A ofrecerles lo mejor de nosotros. Cuéntanos, María, Angélica María, ¿cómo describes la música que tú estás trabajando? Bueno, aparte de que yo nací con música, entre música, para mí creo que la música me ha dado esa libertad que posiblemente ninguna otra profesión me hubiera dado, ¿no? Ese es mi concepto, mi sentir, me ha dado la libertad, me ha dado el ser yo misma, porque tú sabes que las canciones son historias cantadas, José, de la desdicha, la alegría, la ilusión, el amor, la nostalgia, y es una magia realmente nosotras, ¿no? Tú también como intérprete, ser portadora de tu propia historia y también de la historia de los demás y también la historia que ha pasado, ¿no? De hechos históricos, hay canciones de contenido social, de reclamo, de esperanza, ¿no? Entonces creo que encontré a tiempo mi camino, ¿no? Desde mis 12 años vengo haciendo música en los escenarios, claro que profesionalmente ya a raíz de un concurso, y por eso yo cuento mi carrera profesional desde el momento en que tengo mi primer hijo musical, ¿no? Como que me bautizo como mamá el año 2001, ¿no? Desde ahí cuento mi carrera profesional, porque si lo contara desde que empecé ya tendría mucho más de lo que tengo. Dicen te vas, vete con Dios, prenda mía.
borde del olvido. Del mal paso que he dado, todo el mundo se ha admirado. Del mal paso que he dado, todo el mundo se ha admirado. Unos caen y resbalan y de ellos nadie se admira. Unos caen y resbalan y de ellos nadie se admira. Si has de marcharte, vida mía, vete. Pero déjame vivir en tus pensamientos y dormir en tu corazón. Intensamente Ayacuchana. Y arriba las palmitas, señores, eso es que suene. Canta, canta, guitarrita, para mi linda muñequita. Canta, canta, guitarrita, para mi linda princesita. Ella sueña, ella duerme y con mi canto despertará. Ella sueña, ella duerme y con mi canto despertará. El amor que yo te tengo es puro como la nieve. El amor que yo te tengo es puro como la nieve. Yo te quiero, yo te adoro y tú lo sabes, amor mío. Yo te quiero, yo te adoro y tú lo sabes, vida mía. Bueno, hemos estado un poco indagando de tu vida artística y pues encontramos de que en el año 1998 ganaste un concurso, creo, para un importante programa. Cuéntanos. Así es. Justo yo terminé ya la secundaria en mi amada Coracora, en el Colegio de Mujeres, Menores Mujeres Nuestra Señora de las Nieves, y como toda provinciana, provinciano, nos proyectamos a conocer la gran capital, ¿no? Donde podemos lograr nuestras expectativas, y justo esos años llego a Lima en el verano, y veo el programa pues de nuestro querido Walpahuajay, ¿no? Que estaba... Se emitía por Canal 7, antes se llamaba Canal 7, ahora es TV Perú, ¿no? En el programa, invitando a que se inscriban las jóvenes que deseen lograr sus sueños como intérpretes, como cantantes, y ponía pautas, ¿no? Que tengan de 16 máximo a 25 años, y que no hayan grabado ningún disco, cassette, nada, ¿no? O sea, que no tengan producción. Y yo pues estaba bien perfilada para ello. Sí. Dije, ¿no? ¿Qué más? Y me fui. Como me andía en el dedo. Así es. Dije, no, este es para mí, aunque sea, ya no importa, aprenderé ahí, ¿no? Sin pensar que llegaría a la gran final dentro de 25 participantes finalistas que fuimos. Entonces, en aquel año se hizo a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, y pues en la cual pues se consideró los 5 primeros puestos, en las cuales quedé en uno de los puestos meritoriamente, y dije,
aquella vez, ¿no? Si este programa me reconoce como una de las voces importantes de este concurso, eso quiere decir que este es mi camino, sirvo para esto. La constancia y la perseverancia es lo que se requiere, ¿no? Para poder llevar adelante nuestro maravilloso arte, nuestro talento, ¿no? Pero también hemos sacrificado algunas cosas. Cuéntanos tú, ¿qué has sacrificado o qué has tenido que sacrificar dentro de tu vida para seguir siendo? Bueno, creo que todos los artistas sacrificamos algo en la vida. En realidad, la vida es también un sacrificio a algo, ¿no? No todo lo podemos tener. En mi caso, yo pienso que el sacrificio, el que siempre me va a doler o sentir ese hueco en el corazón es haberme alejado de mi tierra, de mis padres, de mis hermanos, de mi barrio, de mis amigos, y de todo cuanto amo hasta el momento, ¿no? Y también no he podido ver el entierro, el sepelio de mis abuelos, no he podido ver, incluso en estos últimos tiempos, el despedir a un amigo, una amiga, una madrina, un padrino. Entonces, como que hay momentos que sí sacrificamos, también sacrificamos, y sé que tú también lo has pasado, nuestros cumpleaños, Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, fiesta. Los días claves. Sí. Los días claves no estamos, los cumpleaños de nuestros hijos, muchas veces me ha tocado dejarle centavos a mi hermana, que por favor le compre una torta a la bebé, que ojalá llegue a tiempo y quizá no sople su velita con ella, cosas así. Negra, hecho pedazos mi amor herido, al leer tu última carta, donde me dices ya no te quiero, donde me dices ya no te quiero. Yo no la tengo, si el quererte fue un delito, solo sé que por ti me muero, al no encontrar tu amor de siempre, al no encontrar tu amor de siempre. Señores, Ima pájaras cuyar haiki, taita mamaita deja de haikuspa, jairuna payahtampi, kunan wahanaipa, kunan yakunaipa. ¿Pero qué?
Cantos y Costumbres llega gracias a... Somos el estudio jurídico Gómez Oscorima y Asociados, especialistas en Derecho Penal. No esperes más. Doctor Carlos Gómez, abogado defensor con más de 30 años de experiencia. Huamanguino y Hualpazugua. Visítanos en Avenida Paseo de la República 291, oficina 1803, o escríbenos al correo estudiojurídicogomez2009@gmail.com o llámanos al 94 79 76 578. Descubre nuestros sabores y enamórate de nuestra comida. Somos Raimi Dark Kitchen, especialistas en comida regional de la mano del chef Juan Pablo. En Raimi Dark Kitchen nos preocupamos no solo porque nuestros productos sean de altísima calidad, sino también nuestras entregas que siguen todos los protocolos de bioseguridad. Dark Kitchen atenderá tus pedidos para ocasiones especiales y días festivos, llamando al 971-346-344 y disfruta de nuestra excelente comida. Llegamos a todos los distritos de Lima y los fines de semana atendemos las 24 horas. Raimi Dark Kitchen, somos más que un buen sabor. Angélica María, cuéntanos, ¿alguna vez has dedicado alguna de tus canciones para alguien en especial? Bueno, por supuesto que sí. Bueno, las canciones que he dedicado siempre han sido a personas muy especiales en mi vida, como es el caso de mi hija, a Iyari. He dedicado a mi tierra, he dedicado al amor, a la desdicha, a muchas cosas, pero siempre hay canciones que marcan, ¿no? Pero yo siempre partiendo de casa, de pronto esta canción te va a decir algo, maestro, por favor, un la, ¿me puede mandar? Ajá. ¿Nos puedes cantar una? Cora, tierra mía, donde vi la luz primera. Cora, cora, tierra mía, donde vi la luz primera. El azul de ese tu cielo, el verdor de tus praderas, donde oí por vez primera el fragor de tempestades, y en tus calles empedradas a mis pasos infantiles, a mis pasos infantiles. Wow, hablar de mi tierra es lo máximo. ¡Qué bonito! Ah, sí, la escuché por las primeras versiones a nuestra gran Berta Barbarán. Bertita Barbarán, claro. Es el himno de todos los coracoreños, mi querida José. Es una bella canción. ¿Quién es el autor? Rómulo Melgar Vázquez, que para dicha nuestra también es coracoreño, es también el compositor. ¡Ay, qué lindo! Del Perú nació Serrano, himno también para nuestro país, Aldeíta de Colores. He grabado un par de canciones. Capacidad de componer del maestro Rómulo, ¿no? Qué lindas canciones, lindas también letras. También le compuso a tu tierra, a tu región, a Purímac. Hay una canción bellísima también. Y todos creían que Rómulo Melgar era purimeño. De ahí purimeño. Se enteraron que no, era coracoreño. Pero tanto es su amor a la belleza, a la naturaleza, que compone bellísimas canciones. La semana pasada realizamos un especial por el Día de la Madre, donde presentamos un tema dedicado a las madres, una canción de mi composición que titula A la memoria de mi madre. Y nuestros seguidores nos han escrito y nos han solicitado que lo pasemos nuevamente. Con todo cariño para ustedes, A la memoria de mi madre. Es una buena
sueños, meciendo mi infancia, peinando mis cabellos. Cuando levanto mis brazos y mis ojos cruzan el cielo, es cuando siento en mi alma madre dulce amparo para seguir viviendo. Pero al quedarme sola, sabiendo que te he perdido, es imposible volver a verte, mamá. Solo veo un nicho triste donde pinte un ángel. Pongo una flor blanca en la puerta del color de tu alma y alas de paloma. Vuelvo a decir adiós, madrecita, aunque en mis sueños seguirás cantando. Vuelvo a decir adiós, madrecita, aunque en mis sueños seguirás cantando. Wanyusan ispani waraha amma wawai wakan kichu manam dalitu yuchukande taita dios wagmi achamusa mana puja sapachukande yang ni kita chamusa wamangal tuntampa wati kai wata chukning watachu wanyusan ispani waraha amma wawai wakan kichu chukane taita dios wangmia chamusa mana kucha sapan chukane yang ni kita chamusa. Te cuento que en nuestro programa Cantos y Costumbres se transmite también a través de Atlantis Televisión por Ayacucho, ya que abarca también a la selva de Ayacuchana, así que ahí te van a ver a ti. Y entonces, también se... Cariño desde acá, pues, Josecita, para todos mis ayacuchanos, jugar mi gusto tunas jaita puramente, y la son Josúa, pues, a nuestras congéneres que nos ven en la bella tierra ayacuchana, huamanguina, y toda tu linda audiencia, mi querida José. Así es. Y también nos ven en TV Sur de Cusco, querida María Angélica. Oh, qué nos ven en Cusco. Sí, un saludo especial para toda la gente cusqueña. También tengo mis seguidores allá en Cusco y por supuesto ahora van a conocerte un poco más a ti. Y ajá, sí, saludos para toda la gente de la selva, de Quillabamba. Y también para la sorpresa de nuestros seguidores, TV Sur de Cusco se transmite a través de Ves Cable acá en Lima, así que tenemos también seguidores en Ves Cable acá en Lima, seguidores de Cantos y Costumbres. Cuéntanos, María Angélica, ¿cuántas producciones tienes a la fecha? ¿Qué proyectos tienes? Tengo 11 discos en el mercado, 7 vídeos. Y bueno, mi proyecto es retomar lo dejado, ¿no? En el año 2000, ajá, porque justo en el 2000, en el mes de marzo, hice mi último concierto prácticamente presencial, y de allí pensé hacer las producciones visuales, de seguir promocionando mi trabajo último, que fue Intensamente Ayacuchana Volumen 2. Excelente, excelente, María Angélica. Y cuéntanos un poco de la familia. La familia es muy importante, es nuestro motor para seguir adelante. ¿Tú cómo lo manejas este aspecto? Yo la verdad he sido bendecida en ese aspecto, José, como bien lo verás, tengo el músico. Tienes a tu maestro al lado. Ay, mi maestro, la mano, Cecita, que también es el compositor. ¿Cómo se llama, perdón? César Castillo. César, un saludo especial, César.
Ahí está. César siempre está detrás de cámara, detrás del aro, detrás de todo, pero siempre su apoyo para mí es importantísimo. Él prácticamente es mi productor en sí, ¿no? Porque él es el que juntamente conmigo escoge las canciones, las tonalidades, arma mis proyectos musicales, me acompaña. Así no esté tocando, él me acompaña, él está conmigo y bueno, ¿no? Siempre con la guitarra ahí dispuesto a acompañarme y creo que eso es importante y creo que hay un respeto también hacia su trabajo de él, muy al margen de que es parte de mi vida, es un gran músico y bueno, ¿no? Y bueno, mi familia ya aceptó, ya asumió que su hija querida, pues es una artista, ¿no? Entonces, con ello voy trabajando, me siento respaldada, como tú bien lo decías, querida José, ¿no? Es una bendición tener una bueno. que comprenda y no me cuestione, ¿no? Como suele pasar. Qué bueno, me alegra. Ya no te dice, ¿dónde estás? ¿Por qué? Si dijiste media hora, ya no llegas. Yo se comen los chocolates de mis fans, ¿no? Yo llego con los chocolates, las rosas, las pongo en mi jarrón y los chocolates ya resultan ya comiéndoselo mis hijos, él. Me dice, qué rico los chocolates, pero le digo, los chocolates serán para mí. Ay, pero ya pues, ¿no? Comparte. Así, cosas así. Bueno, él es también artista, así que comprende cómo es este camino, pero sobre todo el respeto. Es artista y está, digamos, junto contigo, siempre está a tu lado. Así es, definitivamente, mi querida José, así que eso también ha sido para mí muy importante para yo caminar en este camino complicado, difícil, pero apasionante a la vez, y quizá por eso he podido avanzar un poquito más, ¿no? Y eso es una bendición. Así es. Arriba las palmitas, señores, que se sienta. Eso es. Cada hora te quiero más y más, cada día te amo mucho más. No resisto estar lejos de ti, mi flor de canto. Cada hora te quiero más y más, cada día te amo mucho más. No resisto estar lejos de ti, mi flor de canto. Me pregunto si esta es obsesión o tal vez esto es pasión. Yo no sé qué será. Yo solo quiero estar a tu lado. Yo solo quiero estar a tu lado. Escucha, amor, escucha, amor. Te amo y que es mi querer. Ay, mi flor de jantú. Te amo y que es mi querer. Ay, mi flor de jantú. Para las flores de jantú, ese amor subliminal, por el guayno romántico e intenso. Yo te tengo presente donde voy. Dime tú si haces como yo o escondes nuestra relación.
diciendo ser libre. Yo te tengo presente donde voy. Dime tú si haces como yo o escondes nuestra relación diciendo ser libre. Si te gusta jugar al amor, te aseguro que me perderás. Eso sí, te aseguro. Si llega el día, una sonrisa marcará el adiós. Si llega el día, una sonrisa marcará el adiós. Entonces amor, ni tus súplicas ni mil perdones me harán retroceder. Ni tus súplicas ni mil perdones me harán retroceder. Te lo digo, amor. Ay, mi flor de jantú. Actualmente vemos muchos jóvenes que están ahí tratando de seguir como artista o formarse como artista. ¿Qué consejos le darías a estos jóvenes, Angélica María, que tú vienes también formándote como artista desde muy niña? Bueno, creo que ante todo es la honestidad con uno mismo, José. Uno es consciente de sus capacidades en lo que haces y convicción. Tienes que amar lo que haces, te tiene que apasionar, porque solo así uno va a aguantar todo lo que tenemos que aguantar los artistas en los inicios, ¿no? Lo difícil que es de abrirte cancha, de hacerte conocer, de conocer cómo es el trabajo en este medio, ¿no? Que tiene sus espinas y sus rosas. Tienes que asumir que si lo vas a hacer es porque realmente amas, te apasiona y eso te va a tener como un soporte, ¿no? Entonces, el consejo sobre todo eso, empezando a ser honesto con uno mismo y dedicarse, prepararse, porque como bien lo decía, el artista no es solo el que se sube al escenario y punto. Hay muchas cosas detrás de un artista, el trabajo, los ensayos, la preparación, el conocer, porque nosotros al subirnos al escenario somos la persona que vamos a dejar algún mensaje o vamos a hacer algo positivo, ¿no? Porque la música educa, de alguna manera. Así es. Entonces, ese sería mi consejo y bueno, ser perseverantes, constantes. La paciencia también tiene que ir por añadidura allí y bueno, así uno logra su objetivo y pues el público es el mayor juez, ¿no? Si hay un público que te baja el dedo, te lo bajó y si el público te da un like o te aplaude, es porque tu trabajo lo vale. Entonces, creo que con todo eso uno tiene que seguir adelante, ¿no? Cantos y Costumbres llega gracias a... Somos el Estudio Jurídico Gómez Oscorima y Asociados, especialistas en Derecho Penal. No esperes más. Doctor Carlos Gómez, abogado defensor con más de 30 años de experiencia. Huamanguino y Hualpazugua. Visítanos en Avenida Paseo de la República 291, oficina 1803, o escríbenos al correo estudiojuridico-gomez2009@gmail.com o llámanos al 94 79 76 578. Descubre nuestros sabores y enamórate de nuestra comida. Somos Raimi Dark Kitchen, especialistas en comida regional de la mano del chef Juan Pablo. En Raimi Dark Kitchen nos preocupamos no solo porque nuestros productos sean de altísima calidad, sino también nuestras entregas que siguen todos los protocolos de bioseguridad. Dark Kitchen atenderá tus pedidos para ocasiones especiales y días festivos, llamando al 971-346-344 y disfruta de nuestra excelente comida. Llegamos a todos los distritos de Lima y los fines de semana atendemos las 24 horas. Raimi Dark Kitchen, somos más que un buen sabor. Quiero
agradecer a todos ustedes, queridos amigos, por sus lindos mensajes de apoyo a nuestro programa cultural Cantos y Costumbres. También agradecer a todos los amigos que acuden a nuestras presentaciones, a nuestros conciertos presenciales, y pronto estaremos brindándoles nuevas propuestas, nuevas producciones que estamos trabajando con mucho cariño, con mucho entusiasmo, porque nosotros no seríamos nada sin vuestro apoyo y sin vuestro cariño. Desde la rotonda vengo, palomita. Desde la rotonda vengo, palomita. Solamente por quererte, ay, 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 mi vida. Me voy, ahí sabe Dios si volveré. Solamente por quererte, ay, 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 mi vida. Me voy, ahí sabe Dios si volveré. El río vuelve a su cauce, palomita. La golondrina a su nido, palomita. Pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida. Me voy, ahí sabe Dios si volveré. Pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida. Me voy, ahí sabe Dios si volveré. El río vuelve a su cauce, palomita. La golondrina a su nido, palomita. Pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida. Me voy, ahí sabe Dios si volveré. Pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida. Me voy, ahí sabe Dios si volveré. Me voy, no he de volver. Me voy, y no he de volver. Ni a las puertas de tu casa, palomita. Ni a las puertas de tu casa, palomita. Me voy para no volver. Ay, 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 mi vida. Me voy, ahí sabe Dios si volveré. Me voy para no volver. Ay, 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 vidita. Me voy, ahí sabe Dios si volveré. 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 Así es. Así es, Angélica María. Oye, muchísimas gracias, Angélica María, por esta conversación tan amena. De verdad me dio muchísimo gusto. Y pues espero que no sea la última, ¿no? Estaremos volviendo seguramente en posteriores programas, querida José. Permíteme, por favor, agradecer a tu producción el haberme invitado a este espacio. Y también, pues, aprovecho oportuno, ya que este programa se ve en distintos puntos de nuestro país, hacer una invitación. Ya nos hemos reactivado y quiero saludar también a mis hermanos provincianos lucaninos, que este 25 de mayo estaré, pues, en el local La Casona, a media cuadra de la Plaza de Armas de la linda tierra de Puquio, que está ya de fiesta, con el Señor de la Ascensión de Puquio. Así que, puquianos queridos,
El 25 de mayo, 8 p.m. en su peña La Casona, estaremos cantando nuestras mejores canciones. En Puquio. En Puquio, Excelente. La tierra, pues, también de grandes cultores de nuestra música, querida José, así que por supuesto, feliz de artistas. Mi trabajo. Así también mandarle saludos a todos los puquianos que están en diferentes partes del mundo, están en Europa, en Italia, a los ayacuchanos que están en Canadá, en Estados Unidos. Bueno, pues gracias a las redes sociales que podemos también llegar a diferentes sitios del mundo, ¿no? Definitivamente, mi José querida, a todos ellos nuestro cariño, mi gratitud, a mis queridos paisanos coracoreños, que habemos coracoreños regados por el mundo. Así que un abrazo, mi cariño, que ya también en agosto volveremos a la fiesta. Y no se olviden, queridos amigos, de seguirme en mis redes como Angélica María del Perú, en mi fanpage. Ya luego anclo acá en los comentarios para que puedan seguirme. Y también, pues, estamos en las redes, en las plataformas del Spotify, Deezer, Apple Music, también como Angélica María del Perú, y en mi cuenta personal. Así que, José linda, yo te agradezco infinitamente, así que ya estamos reactivados, llamen, seguimos haciendo los videos virtuales. ¡Llámenos! ¡Llama ya! Ya, sí. A mi Angie. Gracias, Angélica María. Oh, sí. Solo para contratos. Ajá. Solo para contratos, por favor. Sí. Un abrazo. Gracias, mami. Gracias. Éxitos también para ti. Un beso para ti. Orgullosamente por el mundo. ¡Eso es! Yo te quise con el alma, mas tú no supiste corresponderme. Ahora sufre tu desdicha, ingrato manacuyana. Ahora sí, nos vamos a mi linda tierra, con la linda guayacha y arriba las palmitas, señores. Quiero agradecer de una manera muy especial
maestros que me acompañan. Señores, Chaiquito y nosotros en la primera guitarra, fuerte las palmas, señores. Juan Capino y Dayaitía. Cecita el Castillo en la segunda guitarra. La libertad tiene lo suyo, ya lo adoptamos. Luisito Caruamaca en el bajo. Excepcionales maestros. Hilder Castro en los violines, señores. Máximo Barraza Morán. Ya está en su chata, maestro, y dice así. Gracias. Y nos vamos a mi linda tierra de Parinacochas. Ay, Sanguiguay, Chutaliguay, amor forastero, la cancita, Huaco y Manta. Aquí estoy presente, Boquilla y Paz, firma España. Aquí estoy presente, Brita y Paz.
acabó el tiempo, queridos amigos y amigas. Volvemos la próxima semana con más música y más entrevista de nuestros grandes artistas que de a poco van llegando a Cantos y Costumbres. Tupananchikama, ñañaykuna turikuna, ripukusaj pasakusaj, takikustin. Mujer andina, vengo a cantarte todas mis penas y mis dolores. Mujer andina, vengo a cantarte todas mis penas y mis dolores. Cerros nevados he caminado solo por verte, mujer andina. Cerros nevados he caminado solo por verte, mujer andina. Gracias, amigos. Chau, chau. Sabiendo que te he querido, tratas de olvidarme. Sabiendo que te he amado, tratas de abandonarme. Tú me has prometido quererme toda la vida. Tú me has prometido amarme toda la vida. Ahora que estoy a tu lado, ahora que estoy a tu lado, tratas de abandonarme. Con la mirada de tus ojos hechiceros, cautivaste a mi vida. Con la mirada de tus ojos hechiceros, cautivaste a mi vida. Hoy que vengo a buscarte y no te encuentro, esta vida que yo llevo ya no es mi vida. Hoy que vengo a buscarte y no te encuentro, esta vida que yo llevo ya no es mi vida. Desde lejos he venido solamente por quererte. Desde lejos he venido solamente por amarte. Hoy que vengo a buscarte y no te encuentro, esta vida que yo llevo ya no es mi vida. Hoy que vengo a buscarte y no te encuentro, esta vida que yo llevo ya no es mi vida. Ay, ay, ay. Bucoicito de las cunas, relojito de los Andes. Bucoicito de las cunas, reloj vivo de los Andes. Chiripipas, huiras pimpas, a toda hora pucuy, pucuy. Chiripipas, huiras pimpas, a toda hora pucuy, pucuy. A toda hora pucuy, pucuy. Como quisiera tener yo la dulzura de tu canto. Como quisiera tener yo la dulzura de tu canto. Para cantarle a mi amado, a mi negro idolatrado. Para cantarle a mi amado, a mi negro idolatrado. A mi negro idolatrado. Pensarás que
Cantos y Costumbres llega gracias a... Somos el estudio jurídico Gómez Oscorima y Asociados, especialistas en Derecho Penal. No esperes más. Doctor Carlos Gómez, abogado defensor con más de 30 años de experiencia. Huamanguino y Hualpazugua. Visítanos en Avenida Paseo de la República 291, oficina 1803, o escríbenos al correo estudiojuridicogomes2009@gmail.com o llámanos al 94 79 76 578. Descubre nuestros sabores y enamórate de nuestra comida. Somos Raimi Dark Kitchen, especialistas en comida regional de la mano del chef Juan Pablo. En Raimi Dark Kitchen nos preocupamos no solo porque nuestros productos sean de altísima calidad, sino también nuestras entregas que siguen todos los protocolos de bioseguridad. Dark Kitchen atenderá tus pedidos para ocasiones especiales y días festivos, llamando al 971-346-344 y disfruta de nuestra excelente comida. Llegamos a todos los distritos de Lima y los fines de semana atendemos las 24 horas. Raimi Dark Kitchen, somos más que un buen sabor.